Hace unos años me encontré en una situación que parecía perfecta. Al principio, había estado viviendo en un apartamento pequeño de 2 habitaciones con una pareja cuya relación apenas se mantenía en pie por un hilo. La tensión entre ellos había vuelto el ambiente muy tóxico. Cada día estaba lleno de peleas, gritos, portazos y platos estrellándose. Apenas podía dormir, mucho menos relajarme. Mis días se convirtieron en largos periodos de paciencia forzada, y llegó al punto en que temía volver a casa. Sabía que tenía que salir de ahí antes de perder completamente la cabeza. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto de Prince, uno de mis mejores amigos desde que éramos niños. No habíamos sido muy cercanos en los últimos años, ya sabes. La vida nos había llevado por caminos diferentes, pero cuando nos reconectamos, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Prince había encontrado una casa, y una grande además, y necesitaba un compañero de cuarto. Sabía que yo estaba desesperado por salir de mi situación actual, así que me ofreció una tabla de salvación. Necesitaba a alguien que lo ayudara con el alquiler, y lo más importante, que también firmara el contrato de arrendamiento. Parecía la respuesta a mis oraciones. Prince era súper relajado, fácil de tratar. La idea de vivir con alguien en quien confiaba en una casa grande y hermosa me parecía un oasis después de la pesadilla que estaba viviendo. No lo dudé. Le dije que contara conmigo. En menos de una semana, ambos nos mudamos al nuevo lugar. Era todo lo que podrías querer en un alquiler. Una casa de 2 pisos con mucho espacio, ubicada en el corazón de la ciudad. La sala de estar tenía una chimenea enorme. La cocina había sido remodelada recientemente. Había un patio lo suficientemente grande como para poner una fogata y un garaje donde finalmente podría trabajar en mi coche. El vecindario era tranquilo, pero cerca de todo. Bares, restaurantes e incluso un parque cercano. Ambos teníamos nuestras propias habitaciones y había más que suficiente espacio para estirarnos sin meternos en el camino del otro. Las primeras semanas fueron simplemente perfectas. Prince y yo caímos de nuevo en el ritmo fácil de nuestra vieja amistad. La mayoría de las noches solo pasábamos el rato viendo películas o jugando videojuegos. Los fines de semana íbamos a los bares locales o simplemente nos quedábamos en casa bebiendo, recordando los viejos tiempos. La casa se sentía como nuestra fortaleza, un santuario que habíamos creado para nosotros mismos. Después del infierno que había estado viviendo, esto era exactamente lo que necesitaba. Los primeros indicios de problemas fueron tan sutiles que casi no los noté. Eran solo pequeñas cosas. Prince comenzó a quedarse fuera mucho más tarde de lo normal, llegando a casa después de la medianoche cuando normalmente estaría en casa a las 10. Llegaba oliendo a cerveza y cigarrillos, pero lo hacía con discreción, así que no le di mucha importancia. Después de todo, cada uno tenía su propia vida, pero muy rápidamente se convirtió en algo habitual. Desaparecía durante horas, no solo los fines de semana, sino también durante la semana. A veces pasaban días sin que lo viera. Solo lo escuchaba llegar por la noche y meterse en su habitación sin decir una palabra. Finalmente, una noche le pregunté al respecto. Ambos estábamos en casa por una vez, sentados en la sala con cervezas en la mano. Prince parecía más distante de lo usual, su atención fija en su teléfono mientras yo pasaba los canales en la televisión. Has estado saliendo mucho últimamente, ¿no? Dije, tratando de mantener un tono ligero, como si no fuera gran cosa. Prince levantó la vista de su teléfono. Sí, he estado saliendo a un bar que queda aquí cerca. Conocí a gente chévere ahí. Asentí y tomé un sorbo de mi cerveza. ¿Has estado yendo mucho por allá? Encogió los hombros. Sí, es un buen lugar, buena gente también. No insistí. Todos necesitábamos nuestro espacio, nuestro tiempo libre, y realmente no es que Prince estuviera haciendo algo malo. Solo estaba desahogándose, como todos hacemos a veces. Lo dejé pasar, pensé que eventualmente todo volvería a la normalidad. Pero no fue así, de hecho las cosas empeoraron mucho. Prince empezaba a llegar a casa cada vez más tarde, y cuando lo hacía, generalmente estaba completamente borracho. Se tambaleaba por la casa apenas capaz de caminar derecho, y se metía en su habitación sin decir una palabra. A veces lo escuchaba vomitar en el baño a mitad de la noche, o tumbar muebles mientras intentaba encontrar el camino de regreso a la cama. Empezaba a molestarme de verdad, pero aún así no dije nada. No quería ser ese compañero de cuarto.
el que no puede soportar un poco de fiesta. Entonces llegó ese viernes por la noche, y lo recuerdo vívidamente, cada detalle grabado en mi memoria. Había trabajado hasta tarde esa noche, quedándome en la oficina para terminar un proyecto. Para cuando finalmente salí, ya estaba oscuro. Estaba exhausto, deseando llegar a casa y simplemente desplomarme frente al televisor con una cerveza. Pero cuando doblé hacia nuestra calle, noté algo raro. Había coches estacionados a lo largo de la carretera, ambos lados llenos hasta donde podía ver. Nuestro vecindario normalmente era tranquilo, con la mayoría de la gente aparcando en sus entradas, así que me pareció extraño. Me acerqué más a la casa, y mi estómago se hundió al ver lo que sucedía. La entrada estaba completamente llena, sin espacio para que yo pudiera estacionar. Había gente afuera, merodeando en el jardín delantero, riendo y hablando en voz alta. La música retumbaba desde dentro de la casa, tan fuerte que podía sentir los bajos vibrar en el aire, incluso desde donde estaba sentado en el coche. «¿Pero qué demonios?», murmuré para mí mismo. Terminé estacionando a 2 calles de distancia y caminé de regreso a la casa. A medida que me acercaba, la escena se hizo más clara. Había una fiesta en toda regla en la casa, y no había oído ni una palabra al respecto. La gente estaba de pie en el porche, cervezas en mano, mientras otros se apoyaban en los coches de la entrada, fumando y riendo. La música se oía más fuerte ahora, mezclada con los gritos y las carcajadas. Me quedé al borde del jardín un momento, tratando de entender lo que estaba viendo. Tenía que haber al menos 50 personas dentro y alrededor de la casa. Mi estómago se retorció con una extraña sensación de malestar. Algo estaba mal. Este no era Prince, no era su estilo habitual. No me había dicho ni una palabra sobre ninguna fiesta. Me abrí paso entre la multitud y subí al porche, ignorando las miradas de reojo de personas que no conocía. En cuanto entré en la casa, el ruido me golpeó con fuerza. La sala estaba abarrotada de gente, cada superficie cubierta de botellas de cerveza vacías y vasos rojos de plástico. Alguien había conectado su teléfono a los altavoces, haciendo que la música sonara tan fuerte que apenas podía oírme pensar. La casa estaba destrozada. Había bebidas derramadas por todo el suelo, la alfombra manchada, y los muebles empujados a un lado para hacer espacio para que la gente bailara. Me quedé allí, en el umbral, un momento, sintiendo cómo crecía en mí una sensación de pánico. ¿Qué diablos está pasando? Me moví por la casa tratando de encontrar a Prince. No estaba en la sala ni en la cocina, donde un grupo de personas jugaba beer pong en la mesa del comedor. Finalmente lo encontré en el patio trasero, apoyado contra la parrilla, con una botella de whisky en la mano. Estaba completamente fuera de sí, con los ojos medio cerrados, tambaleándose levemente mientras miraba fijamente las llamas. «Prince», grité sobre el ruido mientras me acercaba a él. «Hermano, ¿qué diablos está pasando?». Parpadeó y me miró con los ojos nublados. «Fiesta, hombre», balbuceó levantando la botella de whisky como si eso lo explicara todo. Me quedé mirándolo. «¿Una fiesta? Hay como 50 personas aquí, hombre, y no me dijiste nada de esto». Prince solo se encogió de hombros y tomó otro trago de whisky. No pensé que necesitaba hacerlo. Antes de que pudiera responder, 2 tipos que no reconocí se acercaron por detrás de nosotros. Eran grandes. Ambos me sobrepasaban en altura, con el tipo de músculos que solo obtienes de pasar cada hora del día en el gimnasio. Uno de ellos me lanzó una mirada y luego se dirigió a Prince. «¿Todo bien aquí?», preguntó con una voz baja y suave, pero con un tono que me puso la piel de gallina. Me tensé, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No todo está bien. Esta es mi casa también, y no acepté esta fiesta». El segundo tipo, el más grande de los dos, dio un paso adelante. Su expresión se endureció. «El nombre de Prince también está en el contrato, ¿verdad? Si él dice que está bien, está bien. ¿Tienes algún problema con eso?». Mis manos temblaban y podía sentir la ira burbujeando dentro de mí, pero sabía que no debía dejarla salir en ese momento. Estos tipos no estaban aquí para una fiesta, estaban aquí para intimidar. Si respondía podría ponerse feo. Tragué saliva y me obligué a retroceder. «No hay problema», murmuré dándome la vuelta antes de que las cosas pudieran escalar más. Pasé el resto de la noche en mi habitación, con la puerta cerrada, escuchando el caos afuera.
La música, los gritos, el sonido de botellas rompiéndose contra el suelo. Todo se mezclaba en una cacofonía de ruido que me hacía hervir la sangre. Apenas dormí, ¿cómo podría? Mi casa, o supongo que nuestra casa, estaba siendo destruida justo debajo de mis pies, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Para cuando salió el sol, la casa estaba completamente destrozada. Bajé las escaleras, con los ojos cansados y agotado. Los muebles estaban volcados, la cerveza empapada en la alfombra, y algunas de nuestras cosas más valiosas habían desaparecido, robadas sin duda por algunos de los invitados a la fiesta. Prince estaba tirado en el sofá, roncando fuertemente, completamente ajeno a la destrucción que lo rodeaba. Me quedé allí un largo momento simplemente mirando el desastre. La ira que había sentido la noche anterior había desaparecido, reemplazada por una profunda y persistente sensación de derrota. No podía seguir viviendo ahí, no después de esto. Prince había cambiado. No era el mismo tipo con el que crecí. Algo había cambiado, y no era solo la fiesta. Había algo más profundo, algo que no terminaba de entender, pero no iba a quedarme para averiguarlo. La semana siguiente empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Ni siquiera se lo dije a Prince, solo empaqué mis cosas y me fui, dejando la llave en el mostrador de la cocina. Nunca lo volví a ver después de eso. Hace un par de veranos, Kiara y yo éramos prácticamente inseparables. Pasábamos casi todos los fines de semana juntas, a veces incluso entre semana, si una de nosotras podía escaparse del trabajo o saltarse alguna clase. Ella vivía en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, donde sucedía todo lo interesante. Los restaurantes, los bares, e incluso algunos de los clubes nocturnos que no siempre pedían identificación. Solo teníamos 20 años en ese entonces, así que las travesuras en las que podíamos meternos eran algo limitadas, pero lo aprovechábamos al máximo. El lugar de Kiara rápidamente se convirtió en nuestro santuario, un pequeño refugio donde podíamos prebeber antes de salir, tomar unas cuantas copas y luego regresar a dormir en el sofá viendo alguna película tonta hasta que ambas nos quedábamos dormidas. Realmente fue la mejor época de mi vida. No creo haberme sentido tan libre nunca. Hay algo mágico en esas noches de verano. Cuando el calor permanece hasta bien entrada la noche, el aire se siente espeso de posibilidades. Caminábamos por las calles riendo, a veces tambaleándonos un poco por las bebidas previas, pero siempre en nuestra propia burbuja. Kiara tenía esa energía magnética, literalmente podía hablar con cualquiera y hacer que cualquier situación pareciera el comienzo de una aventura. Creo que esa es la verdadera razón por la que me sentía tan atraída hacia ella. Me hacía sentir viva. Y luego apareció Shad. Al principio todo fue inocente. Kiara lo conoció una noche en un bar y los tres conectamos de inmediato. Él era uno de esos tipos que parecían poder seguirnos el ritmo, siempre listo para pasar un buen rato, siempre dispuesto a beber y reír hasta las primeras horas de la mañana. Era alto, con la cabeza rapada y un tatuaje que subía por su cuello, lo que le daba un aire atrevido que a Kiara le encantaba. Al principio no me molestaba que él nos acompañara mientras más, mejor, ¿no? Nos hacía reír, conocía todos los buenos bares, y siempre era el que sugería un último trago o una ronda más. Además no estaba en bancarrota, lo cual era una buena señal. No aceptábamos gorrones. Con el tiempo empecé a notar algo sobre él. No parecía tener un botón de apagado. A todas nos gustaba beber y emborracharnos, claro, pero Shad siempre iba más allá. Siempre llegaba al punto en que estaba un poco demasiado desastroso, un poco demasiado ruidoso, y entonces algo en su mirada cambiaba. Al principio era sutil, una mirada que duraba demasiado, o la forma en que arrastraba las palabras acercándose demasiado a mí o a Kiara. Nos reíamos, claro, era Shad, el novio de Kiara después de todo. No quería parecer exagerada. Y luego, claro, sucedió lo inevitable, se mudó con ella. Se suponía que era algo temporal, o al menos eso fue lo que Kiara me dijo. Algo sobre que su contrato de alquiler se había terminado y que necesitaba un lugar donde quedarse unas semanas mientras lo resolvía todo. Desde el principio no me lo creí. Podía notar por la forma en que él ya hablaba sobre hacer cambios en el departamento que no tenía planes de irse pronto. Pero no era mi lugar, así que no dije nada. Kiara parecía feliz. ¿Y quién era yo para arruinarle ese momento?
Al principio las cosas no cambiaron mucho. Los tres seguíamos saliendo, emborrachándonos y volviendo al departamento para tirarnos en el suelo o en una maraña de almohadas y cobijas. Pero la presencia de Chad comenzó a sentirse más pesada. Siempre estaba ahí, siempre merodeando, un poco demasiado cerca. Y cuando Kiara no estaba, notaba que me miraba de una manera que me ponía la piel de gallina. Lo ignoré, convencida de que era yo la que estaba paranoica. Era el novio de Kiara, no haría nada raro, ¿verdad? Y entonces llegó esa noche. Como de costumbre, habíamos salido los tres, Kiara, Chad y yo. Prebebimos en su departamento, luego fuimos a un par de bares, haciendo nuestro recorrido habitual. Kiara estaba de muy buen humor, riendo y coqueteando con Chad, mientras yo trataba de seguirles el ritmo. Nos emborrachamos bastante, pero nada fuera de lo común. Después de unas horas decidimos que era hora de regresar al departamento de Kiara, pensando en relajarnos y ver una película antes de que yo me fuera a casa. No planeaba quedarme a dormir esa noche. Cuando llegamos al departamento, Kiara fue la primera en quedarse dormida. Simplemente se desmayó en el sofá a mitad de una frase. Su cabeza se echó hacia atrás y cayó en un sueño profundo. Recuerdo haberme reído, pensando en lo típico que era de ella quedarse dormida antes después de una noche de copas. Chad y yo aún estábamos animados, sin querer que la noche terminara todavía. ¿Quieres otra bebida?, me preguntó. Dudé un poco, pero luego pensé, ¿por qué no? Todavía me sentía bien. Pensé que una más no me haría daño. Asentí. Desapareció en la cocina y regresó con un par de cervezas y 2 shots. Brindamos, nos tomamos los shots y luego me recosté en el sofá para seguir viendo la película. No recuerdo haberme quedado dormida. Un minuto estaba viendo la pantalla y al siguiente oscuridad. Cuando me desperté fue con una extraña sensación de hormigueo. Algo no estaba bien. Mi cabeza estaba nublada, la boca seca, y por un segundo no recordé dónde estaba. Luego escuché un suave sonido, como alguien moviéndose en la oscuridad. Parpadeé y mis ojos se acostumbraron lentamente a la tenue luz del televisor, y fue entonces cuando lo vi. Chad estaba agachado al final del sofá, su rostro a unos centímetros de mis pies. Al principio pensé que tal vez aún estaba soñando, medio dormida y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero luego lo vi, su teléfono. Lo estaba sosteniendo y tomando fotos de mis pies. Me congelé con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salir de mi pecho. ¿Qué demonios está haciendo este tipo? Quería gritar, patearlo, pero mi cuerpo estaba pesado, como si estuviera atrapada en algún tipo de melaza. Intenté sentarme, pero antes de que pudiera moverme, lo vi bajar el teléfono y luego inclinarse. Sacó la lengua y lamió la punta de mis dedos del pie. Me eché hacia atrás, finalmente liberándome de la parálisis que me había atrapado. ¿Qué demonios estás haciendo?, le grité. Chad dio un salto hacia atrás con los ojos abiertos como un niño atrapado con la mano en la galleta. «Wow, wow, relájate», dijo levantando las manos. «No es gran cosa, solo... Quiero decir, no es nada, no te pongas así». «¿No es gran cosa?» Ahora estaba de pie, con el cuerpo temblando de adrenalina. «Estabas tomando fotos de mí y lamiendo mis pies, eres un maldito enfermo». Se levantó, imponente sobre mí, su rostro era una mezcla de vergüenza y enojo. «No estaba haciendo nada, estás exagerando, solo siéntate, ¿de acuerdo?» No significaba nada con eso, pero no podía quedarme ahí, no podía estar en la misma habitación con él ni un segundo más. Agarré mi bolso y corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el cerrojo. Chad seguía detrás de mí, murmurando algo, tratando de calmarme, pero yo ya no estaba escuchando. No dejé de correr hasta que estuve afuera, el aire fresco de la noche golpeando mi cara como una bofetada. Busqué a tientas mi teléfono y llamé a un Uber. No confiaba en mí misma para caminar sola a casa en la oscuridad. Mi corazón aún latía con fuerza. Mi piel se erizaba con el recuerdo de lo que acababa de pasar. A la mañana siguiente llamé a Kiara. No quería contárselo por teléfono, pero tampoco podía esperar. Necesitaba saber quién era realmente su novio. Cuando finalmente se lo conté, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «¿Kiara?», la llamé con el estómago hecho un nudo. «No sé qué decir», respondió finalmente, su voz pequeña y temblorosa. «Quiero decir, es asqueroso, pero no estoy totalmente sorprendida». «¿Cómo que no estás sorprendida?», pregunté. Dudó antes de continuar. «Me ha hecho cosas así a mí antes. Me he despertado con él tocándome mientras dormía».
Lo sorprendí una vez tomando fotos mías. Dijo que solo era una broma y no le di mucha importancia. Pensé que tal vez estaba exagerando. Kiara, tienes que romper con él. Eso no es normal, es un maldito enfermo. Ella estuvo de acuerdo. Al día siguiente Shad se fue. No tomó bien la ruptura, pero eventualmente nos dejó en paz. Kiara y yo volvimos a salir, solo las dos. Nunca volvimos a hablar de Shad. Hicimos un pacto después de eso, para alejarnos de cualquier tipo que nos diera la más mínima vibra rara. A veces, tarde en la noche, cuando estoy acostada en mi cama, todavía siento esa fría y húmeda sensación en mis dedos, junto con el recuerdo del rostro de Shad iluminado por el resplandor de su teléfono. Y no importa cuánto lo intente, no puedo sacudirme la sensación de que ahora está aprovechándose de alguna otra chica por ahí. Chicos, ya han pasado algunos años, pero todavía pienso en ese lugar a veces. No de la manera en que recuerdas un antiguo apartamento o una vivienda temporal, sino más como una pesadilla que se te mete bajo la piel y simplemente se niega a irse. Estaba en un punto bajo de mi vida, recién salido de una ruptura con mi novia de ese entonces. La separación en sí había sido dura, una de esas cosas largas, prolongadas y feas donde todos nuestros conocidos tuvieron que tomar partido. No éramos solo ella y yo rompiendo. Parecía que la mitad de nuestro círculo social también se estaba desmoronando. Como era de esperar, la mayoría de nuestros amigos en común gravitaron hacia ella. Supongo que no era muy buena compañía en ese momento. De cualquier manera tenía que mudarme rápido. El contrato de arrendamiento del lugar que compartíamos estaba por vencer y no quería quedarme lo suficiente como para enredarme en más drama. El problema era que la mayoría de mis amigos ya estaban llenos con compañeros de cuarto, o no estaban exactamente dispuestos a aceptar a alguien cargado con un montón de equipaje emocional. Fue entonces cuando recurrí a Internet. Se sentía como lanzar los dados, pero estaba desesperado y en ese momento no había otras opciones. Después de revisar a algunas personas que parecían demasiado caras o demasiado sospechosas, encontré este anuncio que parecía perfecto. Un tipo llamado Esteban estaba alquilando una habitación en su casa. El precio era casi demasiado bueno para ser verdad. La ubicación era ideal, y la casa, basándome en las fotos, parecía bastante bien cuidada. En ese entonces era algo común hacer conexiones en la web. Podías ir a redes sociales o Craigslist y encontrar situaciones de vida medio decentes. Pensé que no tenía nada que perder, así que tomé su información. Cuando me puse en contacto, Esteban respondió casi de inmediato. Concertamos una cita para que yo fuera a ver el lugar. Había algo extrañamente formal en todo el proceso. Quería hacer una breve entrevista, nada demasiado intenso, pero lo suficiente para asegurarse de que yo fuera la persona adecuada. Honestamente no me importaba, solo quería salir del lugar de mi ex, así que manejé hasta la casa de Esteban esa semana, nervioso pero emocionado. En realidad estaba bastante emocionado de vivir con un tipo mayor, como un tío o algo así. Además, esperaba que tuviéramos algunas cosas en común de las que pudiéramos hablar o incluso hacer juntos. La casa en sí era incluso mejor de lo que esperaba. Una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, alejada de la carretera, con un césped bien cuidado y un porche delantero que parecía sacado de un anuncio inmobiliario. Esteban abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado parado detrás de ella esperando. Era alto, delgado y tenía una tez pálida, casi cerosa. Tenía el cabello castaño corto que parecía no haber sido peinado en al menos 25 años. Su sonrisa era demasiado amplia, su apretón de manos demasiado firme. Parecía lo suficientemente agradable, solo un poco intenso, pero podía manejar eso. Aún así, había algo justo debajo de la superficie que no podía identificar. Me mostró la casa y no pude evitar quedar completamente impresionado. La habitación era pequeña pero cómoda, con mucha luz y vista al patio trasero. Todo el lugar estaba súper limpio, casi estéril, como si Esteban pasara la mayor parte de su tiempo asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras me daba el recorrido, me mencionó que había recibido una herencia bastante grande unos años atrás y que ya no necesitaba trabajar a tiempo completo. Tenía un trabajo a medio tiempo en una empresa de ingeniería, pero pasaba la mayor parte de su tiempo libre como voluntario en su iglesia local. La forma en que lo dijo, sobre el voluntariado, como si fuera lo más importante en su vida,
Por alguna razón me dio una pausa. Pero, ¿quién era yo para juzgar? Unos días después, me mudé. Al principio fue un arreglo bastante bueno. Esteban se mantenía para sí mismo la mayor parte del tiempo. Lo veía en las mañanas cuando salía para el trabajo o para la iglesia, y a veces por las noches. No hablábamos mucho, solo los típicos saludos. Noté que no parecía tener demasiados amigos que lo visitaran, lo que me pareció extraño para un tipo que pasaba tanto tiempo en la comunidad, pero nuevamente no le di mucha importancia. Solo me sentía aliviado de tener finalmente mi propio espacio. Diría que no fue hasta aproximadamente una semana después que las cosas empezaron a ponerse raras. Era una noche de viernes. Había tenido una semana larga en el trabajo, así que compré un six-pack de camino a casa, planeando relajarme con una cerveza o dos antes de irme a la cama. Estaba sentado en la sala, tomando mi primera cerveza y pasando los canales cuando Esteban entró. Se detuvo en seco al ver esa botella. Su cara se transformó inmediatamente en algo que solo puedo describir como pura ira filtrada. ¿Qué estás haciendo? Component Placement espetó, su voz baja pero temblorosa de rabia. Tenía toda la energía de un padrastro enojado. Lo miré confundido. Solo tomando una cerveza. ¿En mi casa? ¿Estás bebiendo en mi casa? Su voz se elevaba con cada palabra hasta que prácticamente estaba gritando. ¿Tienes alguna idea de lo asqueroso que es eso? ¡Qué vil! Parpadeé completamente desconcertado. Es solo una cerveza, hombre. No pensé. Ese es el problema, no pensaste. Se acercó y me arrebató la botella de la mano, golpeándola contra la mesa de centro con tanta fuerza que pensé que el vidrio estaba a punto de romperse. Esta es una casa cristiana. El alcohol es un pecado. No lo tendré aquí. Estás envenenándote a ti mismo y, lo que es peor, estás envenenando mi casa. Su rostro estaba rojo brillante, las manos temblando. No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que algunas personas tenían sentimientos fuertes sobre el alcohol, pero esto era algo completamente diferente. Está bien, es tu casa. Lo tiraré, dije tratando de calmarlo. Tomé la botella y me dirigí a la cocina. Mientras vertía la cerveza en el fregadero, sentía sus ojos sobre mí todo el tiempo, como si estuviera asegurándose de que no tomara otro sorbo. Cuando terminé, me volví hacia él, levantando las manos en señal de rendición. Se ha ido. No traeré más a la casa, ¿de acuerdo? Esteban me miró durante un largo momento antes de finalmente asentir. Bien, que así sea. Después de eso me retiré a mi habitación sintiéndome como si acabara de evitar algún tipo de desastre. Al final, decidí irme de la casa por esa noche y fui a un bar para despejar mi mente. Me quedé hasta tarde, me embriagué, y cuando finalmente llegué a casa, Esteban ya estaba dormido, o al menos la puerta de su habitación estaba cerrada y la casa estaba a oscuras. Me desplomé en mi cama esperando que todo se calmara para la mañana siguiente. No fue así. Los siguientes días fueron tensos, por decirlo menos. Esteban apenas me hablaba, y cuando lo hacía era de manera cortante y fría. Solo intentaba mantenerme fuera de su camino, pero era difícil no sentir que me estaban observando. Cada vez que entraba a una habitación, podía sentir sus ojos sobre mí, juzgando, esperando que cometiera otro error. Todo esto era bastante loco porque el tipo nunca mencionó nada sobre mantener una casa sin alcohol. Definitivamente debería haberlo puesto en su anuncio si era tan importante. Unas noches después decidí tentar un poco a la suerte. Compré otro six-pack de camino a casa, pero esta vez fui mucho más cuidadoso. Me colé las cervezas a mi habitación, las bebí en secreto, y luego me deshice de las pruebas. Me senté en el porche trasero, tomando en silencio observando las estrellas. Sentía que me estaba saliendo con la mía. Casi me reí de lo absurdo de todo. Un hombre adulto bebiendo cervezas a escondidas, como un adolescente en su propia casa. Me fui a la cama sintiéndome un poco mareado pero satisfecho de haber evitado otra confrontación con Esteban. Sin embargo, esa sensación no duró mucho. Me desperté en medio de la noche por un sonido extraño. Era suave, casi como un susurro. Venía del pie de mi cama. Somnoliento y desorientado, parpadeé en la oscuridad, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando lo vi. Esteban estaba parado sobre mí, su cara a centímetros de la mía, olfateándome. Inhalaba profundamente como si estuviera tratando de oler el alcohol en mi piel.
Sus labios se movían como si estuviera susurrando algo por debajo de su aliento. No pude entender bien las palabras, pero sonaba como una oración. Instintivamente me alejé tratando de incorporarme, pero mi mano derecha no se movía. Miré hacia abajo y con una ola de terror frío, me di cuenta de que mi muñeca estaba atada con una brida al marco de la cama. «Esteban, ¿qué demonios?», comencé, pero me interrumpió su voz baja y amenazante. «Bebiste de nuevo, ¿verdad? Has profanado esta casa con tu pecado». Luché contra la brida, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Está bien, lo siento, me iré, ¿de acuerdo? Me mudaré por la mañana, solo déjame ir». «Oh, ya es demasiado tarde para eso», dijo Esteban. Sus ojos estaban desorbitados, su respiración era agitada. «Has sido corrompido, necesitas ser purificado». Levantó los brazos por encima de su cabeza, los dedos temblorosos, mientras comenzaba a recitar algo en un idioma que no entendía. Parecía como escritura, pero desorientada, retorcida en algo oscuro y simplemente incorrecto. Su rostro estaba iluminado por una especie de fiebre, sus ojos abiertos y sin parpadear. Jalé con fuerza la brida y por algún milagro se rompió. Salí de la cama a toda velocidad, empujando a Esteban a un lado mientras corría hacia la puerta. Realmente no intentó detenerme físicamente, pero bloqueó la puerta, todavía recitando, con las manos levantadas en el aire como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Hasta el día de hoy es lo más aterrador que he visto. Era casi como si fuera una marioneta controlada por hilos. «Esteban, muévete», grité, pero él solo se quedó ahí. No tenía el valor para pelear con él. Técnicamente, él era el arrendador, así que no creí que eso fuera a jugar a mi favor. Tomé mi teléfono, mi billetera y metí algunas prendas en una bolsa, y tomé la decisión en un segundo de que, en lugar de intentar pasar a su lado, abriría la ventana y simplemente saldría. Me deslicé hasta el patio trasero. Mi habitación estaba en el primer piso, así que no fue problema. Realmente esperaba que eso fuera suficiente para que Esteban rompiera el personaje, pero no se inmutó en absoluto. Siguió haciendo ese extraño baile, siguió susurrándome y luego simplemente cerró la ventana detrás de mí. Después de salir, no dejé de correr hasta llegar a mi coche. Parte de mí esperaba rodear la parte delantera de la casa y encontrar a Esteban parado allí, pero no fue así, y nunca salió. Llamé a un amigo, uno de los pocos que no se había puesto del lado de mi ex, y le conté todo. Me dejó quedarme en su casa esa noche. A la mañana siguiente volví a la casa de Esteban con la policía. Cuando llegamos, Esteban abrió la puerta con una energía que nunca le había visto antes. De hecho, casi parecía normal ahora. Se había duchado, afeitado, cepillado el cabello y los dientes. Claramente nos estaba esperando. Cuando los oficiales le explicaron la situación, que solo estaba allí para recoger mis cosas de la habitación, Esteban negó con la cabeza como si no tuviera idea de lo que estaba pasando o cuál era el problema. Ofreció una mentira descarada, y funcionó completamente. No podía creer cuánto había cambiado, como una serpiente escapando de las consecuencias de estar completamente loco. Acordó dejarme entrar para empacar mis cosas, y cuando los oficiales me miraron con un gesto de asentimiento, Esteban me lanzó una sonrisa psicótica, como diciendo, «Sí, te jodí». Era una locura, pero al menos estaba recuperando mis cosas, así que simplemente seguí adelante con ello. Uno de los oficiales me acompañó por la casa, mientras el otro se quedaba en la puerta principal. Esteban nos siguió con esa expresión facial espeluznante hasta que terminé. No dije mucho, ni él tampoco. No quería provocarlo de nuevo. Luego simplemente terminó. Metí mis cosas en el coche, le devolví la llave a Esteban y nunca volví a ver a ese tipo, afortunadamente. Encontré un lugar diferente para vivir durante un tiempo, y poco a poco me recuperé. Hasta el día de hoy realmente no sé qué pasó. Tal vez Esteban era solo uno de esos fanáticos religiosos que perdió la cabeza en el momento, o tal vez había algo más oscuro sucediendo en esa casa, algo que no puedo realmente explicar. Todo lo que sé es que me fui y no he mirado atrás desde entonces. Cuando decidí mudarme de la casa de mis padres, tenía la impresión de que estaba dando el paso hacia una nueva vida, una vida llena de libertad y responsabilidad, lejos del confort y la seguridad del hogar familiar. Me había criado en las afueras de una pequeña ciudad,
y la vida en casa había sido siempre tranquila, hasta predecible. Quizás demasiado. Pero sentía que, en mis 20 y pocos años, ya era hora de enfrentar el mundo por mi cuenta, de demostrarme a mí mismo que podía sostenerme y no depender más de mis padres. Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión, que parecía tan inocente y madura, me llevaría a una de las experiencias más oscuras y perturbadoras de mi vida. Encontré una pensión en el centro de la ciudad. No era exactamente lujosa, pero era accesible y cercana a mi trabajo, lo cual para mí en ese momento parecía todo lo que necesitaba. La pensión tenía habitaciones compartidas, algo que en un principio no me preocupó demasiado. Pensé que compartir espacio con un desconocido sería simplemente una cuestión de acostumbrarse y que, si las cosas se ponían tensas, siempre tendría la opción de mudarme de nuevo. El lugar estaba gestionado por un hombre mayor que parecía amable, pero algo en su comportamiento me resultaba inquietante desde el principio. Tal vez era la forma en que sus ojos recorrían a los inquilinos, como si cada uno fuera un enigma que él quería resolver, o tal vez la rigidez en sus movimientos cuando caminaba por el edificio, pero decidí no prestarle demasiada atención. Mi compañero de cuarto era un hombre llamado James, o al menos así se presentó cuando me lo encontré por primera vez. No era mucho mayor que yo, pero su rostro ya mostraba los rastros de una vida dura. Su piel, pálida y casi enfermiza, contrastaba con sus ojos oscuros y hundidos que rara vez me miraban directamente. Cuando hablé con él la primera vez, fue claro que no estaba interesado en hacer amistad. Era alguien reservado, que parecía preferir la compañía del silencio y las sombras. Yo, queriendo evitar conflictos innecesarios, también mantuve las distancias, pensando que con el tiempo se abriría o que, al menos, encontraríamos una forma de coexistir pacíficamente. Los primeros días fueron normales, casi monótonos. James salía de la habitación muy poco y, cuando lo hacía, siempre era en momentos extraños, como si estuviera tratando de evitar a los demás inquilinos. No le di mucha importancia a eso. Después de todo, pensé que cada quien maneja su vida como quiere. Pero pronto las cosas comenzaron a cambiar, y no para mejor. Una noche llegué del trabajo agotado. Había tenido una semana particularmente difícil, y todo lo que quería era llegar a la habitación, tumbarme en la cama y apagarme por completo hasta el día siguiente. Pero cuando llegué, la puerta de la habitación estaba entreabierta, y en cuanto la empujé para entrar, lo vi. James estaba de pie sobre una silla, con una cuerda alrededor del cuello. El lazo estaba atado al ventilador del techo, y sus pies temblaban mientras intentaba mantener el equilibrio. El momento fue tan surrealista que, por un segundo, pensé que estaba soñando. Mi cuerpo se congeló, incapaz de reaccionar ante lo que veía. Pero entonces James giró la cabeza y me miró. Sus ojos, normalmente vacíos y apagados, mostraban algo que no había visto antes. Miedo. Un miedo visceral, desesperado. «¡James!», grité, corriendo hacia él y derribando la silla antes de que pudiera hacer lo impensable. La cuerda se tensó por un instante, pero logré aflojarla lo suficiente para que pudiera respirar. Lo ayudé a bajar, y él cayó al suelo, jadeando y con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba en shock. No podía creer lo que acababa de suceder. No sabía qué hacer. No sabía qué decirle. Lo único que pude hacer fue preguntarle, con la voz temblorosa, «¿Por qué, James? ¿Por qué harías algo así?». James no me respondió. Se quedó sentado en el suelo, con la mirada perdida y las manos temblando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, susurró, «No lo sé, no lo sé». Esa noche no pude dormir. No sabía si debía alertar a alguien, si debía llamar a la policía, a una ambulancia o simplemente dejarlo descansar. Después de horas de indecisión opté por no hacer nada. James no parecía querer ayuda, y yo sinceramente no sabía cómo dársela. Así que me limité a asegurarme de que no hubiera más cuerdas ni objetos peligrosos en la habitación, y pasé el resto de la noche despierto, vigilando a James mientras dormía en su cama. A partir de esa noche, todo cambió. James ya no era el mismo, o tal vez nunca lo había sido y simplemente yo no lo había notado. Comenzó a hablar más, pero lo que decía era oscuro, perturbador. Hablaba de la muerte como si fuera una vieja amiga que lo visitaba de vez en cuando. Describía sus pensamientos más oscuros, sus deseos de desaparecer, de no sentir más.
Era como si todo en su vida fuera una carga insoportable de la que no podía escapar, y cada vez que hablábamos, sus palabras se volvían más desesperadas. Intenté, como pude, hablar con él, animarlo, decirle que las cosas mejorarían. Pero mis palabras parecían chocar contra un muro de desesperación que él había levantado a su alrededor. Su vida, tal como la describía, era un constante descenso hacia la oscuridad, y nada de lo que yo decía parecía hacerle cambiar de opinión. Una tarde regresé de una breve salida para encontrar la puerta de la habitación cerrada con llave desde dentro. Golpeé la puerta, llamé a James, pero no obtuve respuesta. El miedo me golpeó de nuevo, con más fuerza que la primera vez. Algo estaba terriblemente mal. Sin pensarlo 2 veces, forcé la puerta hasta que la cerradura cedió. James estaba en el suelo, inconsciente. Había tomado una sobredosis de algún medicamento que no pude identificar. Llamé a una ambulancia de inmediato, y mientras esperaba a que llegaran, traté de hacer lo que pude para mantenerlo consciente, pero no reaccionaba. El miedo me consumía. No sabía si llegaría a tiempo. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar. En el hospital, después de que los médicos lograron estabilizar a James, me permitieron visitarlo. Entré en la habitación con una mezcla de enojo, confusión y tristeza. No entendía por qué alguien intentaría acabar con su vida una y otra vez, ni por qué parecía tan resignado a su destino. Cuando me acerqué a su cama, me miró con una expresión que no podía descifrar del todo. No había gratitud en sus ojos, pero tampoco odio. Era simplemente vacío. ¿Por qué haces esto, James?, le pregunté, casi susurrando. No sabía si quería realmente saber la respuesta, pero sentía que debía preguntar. Hubo un largo silencio antes de que James hablara, y cuando lo hizo, lo que dijo me dejó sin palabras. Cuando era niño, comenzó, sufrí mucho, más de lo que puedes imaginar. James hizo una pausa antes de continuar. Su voz era apenas un susurro, pero lo que dijo resonó en la pequeña habitación del hospital como un eco que se negaba a desaparecer. De pequeño sufrí abusos, múltiples abusos, no solo físicos, también psicológicos. Mis padres, mis propios familiares, gente que se suponía que debía protegerme. Me golpeaban, me humillaban, me hacían sentir como si no valiera nada. Crecí creyendo que era basura, que no merecía vivir, y hasta el día de hoy no he podido recomponerme de eso. Me lo arruinaron todo. Sentí un nudo en la garganta al escucharlo. No podía siquiera imaginar el sufrimiento que James había vivido. Por un momento no supe qué decirle. Todo lo que yo pensaba que había visto en él, todo lo que me había imaginado sobre sus razones para querer acabar con su vida, se quedó corto. Su vida no había sido simplemente difícil, había sido una pesadilla. Y de algún modo, había logrado llegar hasta la adultez con ese peso sobre sus hombros, luchando contra sus demonios sin nadie a quien recurrir. ¿Por qué nunca dijiste nada a nadie?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué no buscaste ayuda antes? James me miró por un largo rato antes de responder. Sus ojos, que hasta entonces habían estado llenos de vacío, ahora mostraban un brillo de rabia y tristeza mezclados. ¿Ayuda? ¿Quién iba a ayudarme? Cuando era niño le dije a algunos amigos lo que pasaba, pero nadie me creyó. Pensaban que estaba exagerando o inventando cosas para llamar la atención. Mis propios padres decían que todo lo que pasaba era disciplina, que me lo merecía. Cuando creces en un entorno así, ¿cómo puedes esperar que alguien te ayude? Aprendí a callarme, a aguantar, hasta que no pude más. La tristeza en su voz era abrumadora. Me quedé allí, de pie junto a su cama, sin saber qué decirle. ¿Qué podía decir en ese momento? Nada que dijera podría deshacer el daño que había sufrido, y lo peor de todo era que sentía que lo había fallado. No había visto las señales, no había entendido lo profundo de su sufrimiento hasta que ya casi era demasiado tarde. James continuó hablando, como si hubiera abierto una compuerta que llevaba años bloqueada. Hace unos meses, dijo, me encontré con uno de ellos, uno de los que me hizo daño cuando era niño. Lo vi en una tienda, simplemente allí, comprando como si nada. No me reconoció, claro, pero yo lo reconocí al instante. Fue como si todo el dolor, toda la rabia que había guardado durante años, volviera de golpe. Todo lo que había intentado enterrar, todo el odio que tenía, salió a la superficie de una manera que no pude controlar. El aire en la habitación se volvió más denso mientras hablaba, como si el peso de su dolor se estuviera volviendo palpable.
No pude hacer nada. No le dije nada, no lo enfrenté. Simplemente lo vi allí, feliz, viviendo su vida. Mientras yo sigo atrapado en esta pesadilla, me sentí humillado, impotente, y fue en ese momento cuando supe que no podría seguir viviendo con esto. James cerró los ojos y tomó una respiración profunda, como si incluso hablar de ello lo agotara emocionalmente. Pude ver cómo las lágrimas se acumulaban en los rincones de sus ojos, pero no las dejó caer. A lo largo de nuestras conversaciones, a pesar de su tristeza, nunca lo había visto llorar, no abiertamente. James, no tienes que seguir cargando esto solo. Ya no estás solo, le dije, aunque me sentía completamente impotente. ¿Qué podría decir para consolarlo, para ayudarlo? No tenía respuestas ni soluciones fáciles. No había forma de borrar todo lo que le había pasado, pero sabía que tenía que intentar algo, cualquier cosa, para que no volviera a intentarlo. James se quedó en silencio por unos minutos, y yo respeté su espacio. Sabía que no podía presionarlo. Después de lo que parecía una eternidad, abrió los ojos nuevamente y me miró con una mezcla de agotamiento y resignación. «No sé si hay algo que pueda salvarme en este punto», dijo, su voz quebrada. «No sé si hay un lugar en el mundo para alguien como yo, alguien que ha sido roto tantas veces que ya ni siquiera sé si soy un ser humano». Esas palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo. Sentí una mezcla de compasión y desesperación. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Las heridas de James no eran físicas, eran profundas y emocionales, y no había una cura rápida para eso. «James, no sé cómo ayudarte, pero hay personas que sí pueden», le dije con toda la sinceridad que pude reunir. «Sé que no confías en nadie, y sé que has sufrido mucho, pero esto no puede seguir así. Tienes que hablar con alguien, con un profesional, con alguien que pueda darte el apoyo que yo no puedo. Hay lugares donde pueden ayudarte, donde pueden darte el cuidado que necesitas para sanar». James me miró y por primera vez desde que lo conocí vi un destello de esperanza. Era tenue, frágil, pero estaba allí. «No sé si puedo», dijo. «No sé si quiero seguir luchando». «No tienes que luchar solo», le respondí, intentando mantener la calma en mi voz. «Pero tienes que darle una oportunidad. Si no lo haces por ti, hazlo por los que se preocupan por ti. Hazlo por la posibilidad de que algún día, tal vez, puedas encontrar algo de paz». Esa noche, después de dejar el hospital, hablé con los médicos que estaban a cargo de James. Les conté todo lo que él me había dicho, y les pregunté si conocían algún hospital psiquiátrico que pudiera ayudarlo. No quería verlo en esa situación nuevamente, y sabía que él no podía seguir así. Ellos me aseguraron que lo mantendrían bajo observación y que intentarían ingresarlo en un programa de tratamiento intensivo, pero que la decisión final recaería en él. Al día siguiente fui nuevamente a visitarlo. Esta vez estaba más tranquilo. No estaba bien, pero había una leve mejoría en su estado. Hablamos un poco más, y al final le propuse algo que me tomó un gran esfuerzo decir. «James, yo me haré cargo de los costos de tu tratamiento. Si aceptas ir al hospital y recibir ayuda, yo me encargaré de todo. Pero no puedo seguir viendo cómo te destruyes. No quiero verte así nunca más». James se quedó en silencio por un momento, y luego asintió lentamente. «Lo intentaré, pero no puedo prometer nada». James finalmente aceptó ingresar en un hospital psiquiátrico. Los médicos se encargaron de todo, y aunque sabía que sería un proceso largo y difícil, sentí que había hecho lo correcto. Era lo único que podía hacer por él, pero también sabía que ya no podía seguir siendo parte de su vida de la misma manera. Su oscuridad me había afectado profundamente, y aunque me dolía admitirlo, sabía que necesitaba distanciarme para proteger mi propio bienestar mental. Así que, después de asegurarse de que James estaba en buenas manos, decidí mudarme de la pensión. Sabía que no podía seguir viviendo en ese lugar, rodeado de los recuerdos de lo que había sucedido. Pero también sabía que, de alguna manera, esa experiencia me había cambiado para siempre. No supe mucho más de James después de eso. Los médicos me mantuvieron al tanto de su progreso durante un tiempo, y aunque tuvo momentos de retroceso, parecía estar mejorando poco a poco. No fue un final feliz, ni una historia de redención completa, pero fue lo más cerca que llegué de salvar a alguien de su propia oscuridad. Y aunque nunca volví a verlo, una parte de mí siempre espera que,
Donde sea que esté, James haya encontrado un poco de paz. Después de que James fue ingresado en el hospital psiquiátrico, intenté seguir adelante con mi vida. Había hecho todo lo que estaba en mis manos por él, pero no podía evitar sentirme culpable por distanciarme. La verdad es que esa experiencia había drenado mi energía emocional. Saber que James estaba recibiendo ayuda profesional me aliviaba, pero no podía evitar preguntarme si en el fondo lo había abandonado. La sensación de impotencia, esa incertidumbre sobre si realmente había hecho lo suficiente, me persiguió durante mucho tiempo. La vida en la pensión, después de todo lo sucedido, se volvió insoportable. Cada rincón de esa habitación me recordaba los momentos tensos que compartí con James, sus intentos de suicidio, sus silencios llenos de dolor. Decidí mudarme cuanto antes. Encontré un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos del centro y del constante bullicio. Lo elegí precisamente porque me brindaba la paz que tanto necesitaba. En ese nuevo hogar, traté de reconstruir mi rutina, centrarme en mi trabajo y retomar mi vida social, pero James siempre estaba en el fondo de mi mente. Me preguntaba si alguna vez había sentido alivio, si el tratamiento había logrado calmar esa tormenta que siempre parecía estar a punto de consumirlo. Al principio, mantenía un contacto esporádico con el hospital. Los médicos me aseguraban que James estaba haciendo progresos, pero también me advertían que era un proceso lento y lleno de altibajos. Su estado emocional era tan inestable que algunos días mostraba mejoría, pero otros caía en profundas crisis de depresión. Yo sabía que debía dejar que los profesionales hicieran su trabajo, pero la preocupación seguía ahí. Una tarde, recibí una llamada inesperada del hospital. Sentí cómo mi estómago se encogía al ver el número en la pantalla de mi teléfono. Temía lo peor, pero al mismo tiempo una pequeña parte de mí se aferraba a la esperanza de que, tal vez, hubieran buenas noticias. La voz al otro lado del teléfono me informó que James había sufrido un colapso emocional después de una visita de un familiar lejano. Me dijeron que la visita había reabierto viejas heridas que James aún no había logrado sanar por completo. Después de ese encuentro, su comportamiento se volvió errático nuevamente, y tuvieron que reforzar su tratamiento. No era la llamada que esperaba, pero tampoco me sorprendió. Sabía que el camino hacia la recuperación no era lineal. Un par de semanas después de esa llamada, decidí que necesitaba ver a James por mí mismo. Aunque había hecho el esfuerzo consciente de mantenerme alejado por mi propio bienestar, sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de manera definitiva. Había algo dentro de mí que no podía dejarlo ir sin hablar con él una última vez. Cuando llegué al hospital, el ambiente era mucho más tranquilo de lo que recordaba. La sala de espera estaba casi vacía, y el personal parecía más relajado. Me indicaron que James estaba en una sala privada, y mientras caminaba hacia su habitación, sentí cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. No sabía qué esperar. ¿Sería el mismo James abatido y perdido que había conocido? ¿O tal vez habría algo de esperanza en sus ojos? Cuando abrí la puerta, lo vi sentado en la cama mirando por la ventana. Parecía más delgado, pero su postura era diferente. Ya no estaba encorvado, abatido por el peso de su dolor. Levantó la mirada lentamente cuando me vio entrar, y por un momento no supe si reconocía quién era. «Hola, Leandro», dijo con una voz más suave de lo que recordaba. Era un saludo sin mucho peso, pero el hecho de que supiera quién era me dio un pequeño rayo de esperanza. Me acerqué a la silla junto a su cama y me senté, sin saber muy bien cómo comenzar la conversación. «¿Te ves mejor?», le dije, tratando de romper el hielo. James dejó escapar una pequeña sonrisa, pero sus ojos seguían cargados de tristeza. «No es fácil, pero estoy tratando», respondió sin mirarme directamente. Se quedó en silencio por un momento y luego añadió: «He estado pensando mucho en lo que me dijiste la última vez, sobre buscar ayuda. Nunca pensé que alguien pudiera estar dispuesto a escucharme, mucho menos a ayudarme. Pero tenías razón, no puedo hacerlo solo». Eso me sorprendió. Nunca había visto a James tan dispuesto a aceptar ayuda antes. Había sido un hombre orgulloso, alguien que prefería sufrir en silencio antes que admitir que necesitaba a otros. Escuchar esas palabras salir de su boca me hizo darme cuenta de que, aunque su recuperación sería larga, tal vez había una luz al final del túnel. «Me alegra escuchar eso, James», le dije. «De verdad,
Sabía que tenías esa fuerza dentro de ti, solo necesitabas encontrarla. James suspiró profundamente. No sé si alguna vez voy a estar bien del todo, pero al menos ahora estoy tratando de vivir con ello. Algunos días son peores que otros. El otro día, después de esa visita familiar, pensé que iba a recaer. Pensé que todo lo que había avanzado se desmoronaría, pero los médicos me ayudaron a mantenerme firme. No sé qué habría hecho sin ellos. Lo importante es que no te rendiste, le respondí, intentando mantener el tono de la conversación positivo. Sin embargo, sabía que este encuentro no era solo para intercambiar palabras de ánimo. Había algo que necesitaba saber, algo que había estado en mi mente desde el principio. James, quiero que me respondas con sinceridad. ¿Alguna vez pensaste en hacerle daño a alguien más? ¿O solo a ti mismo? La pregunta lo tomó por sorpresa, y vi cómo su rostro cambiaba de inmediato. Bajó la mirada, evitando el contacto visual por completo. Pasaron unos minutos en silencio antes de que finalmente hablara. Leandro, nunca quise lastimar a nadie. Todo lo que he hecho ha sido porque no sabía cómo lidiar con mi propio dolor. Pero a veces el odio hacia quienes me hicieron daño es tan fuerte que me asusta. Me asusta lo que podría llegar a hacer si me encontrara con ellos de nuevo. Había honestidad en su voz, una sinceridad cruda que me dejó paralizado por un momento. Sabía que había mucho más bajo la superficie, pero no era algo que yo pudiera desenterrar. Después de esa conversación, supe que mi papel en la vida de James había llegado a su fin. Le ofrecí apoyo, le recordé que siempre podría contar con los médicos, y me aseguré de que los profesionales del hospital se mantuvieran al tanto de su situación. Antes de irme, hablé con los doctores sobre la posibilidad de que James continuara en un programa de rehabilitación intensiva, asegurándome de que estuviera en el lugar correcto para recibir el tratamiento adecuado. También me ofrecía cubrir cualquier costo adicional, sabiendo que James necesitaría más tiempo para sanar de manera real. Esa fue la última vez que vi a James. No sé qué ha sido de su vida desde entonces, pero siempre espero que haya encontrado su camino, que haya logrado superar al menos parte de la oscuridad que lo había perseguido durante tantos años. Al final, me di cuenta de que había hecho lo que estaba en mis manos, pero también supe que, a veces, no puedes salvar a todos, no importa cuánto lo desees. Lo que sí puedo decir es que, aunque la experiencia con James me dejó una cicatriz emocional, también me enseñó algo importante, que la vida, por más oscura que parezca, siempre tiene un destello de esperanza si decides no rendirte. Desde que tenía 20 años, cuando finalmente me mudé de la casa de mis padres, me tomó mucho más tiempo que a la mayoría de mis amigos dar ese paso. Mientras ellos ya estaban en los dormitorios universitarios o compartiendo apartamentos cutres con compañeros, yo seguía quedándome en casa. Parte de mí sentía que era más seguro quedarme con mis padres. Mi papá trabajaba en la construcción y mi mamá era profesora, así que estaban bastante acostumbrados a tenerme en casa, incluso después de que me gradué de la secundaria. Ayudaba en lo que podía y realmente no tenía prisa por empezar a pagar cuentas. Los trabajos escaseaban en 2009, justo después del colapso económico, y sentía que estaba flotando en una especie de limbo raro. Mis padres no parecían molestos, pero podía notar que esperaban que pronto descubriera mi siguiente paso. La oportunidad llegó gracias a un viejo amigo de la familia, una pareja en realidad, Kevin y Sheila Leston. Habían sido cercanos a mis padres desde que tengo memoria. Todos los días de Acción de Gracias, cada 4 de julio, estaban ahí, riendo y bebiendo, hablando de los buenos viejos tiempos. Kevin era un tipo bastante grande, un contratista retirado que siempre tenía alguna historia que contar. Sheila, por otro lado, era más callada, dulce, siempre preguntando cómo estaba o si necesitaba algo. Parecían genuinamente felices juntos, pero mirando hacia atrás ahora me doy cuenta de lo superficial que era mi comprensión de ellos. Tenían una casa grande de 4 habitaciones en un vecindario tranquilo y silencioso, pero como muchas personas, fueron golpeados duramente por la recesión. Las cuentas se estaban acumulando, y aunque Kevin tenía sus ahorros de jubilación, necesitaban algún ingreso extra. Rentar una habitación les parecía la solución perfecta, pero no querían que cualquier persona viviera con ellos.
Buscaban a alguien que conocieran, alguien en quien pudieran confiar. Y por eso mis padres me sugirieron. Al principio realmente parecía un sueño hecho realidad. Finalmente tendría mi propio espacio, mi propia habitación en una casa grande y bonita. El alquiler era barato, y todavía podía trabajar en mi trabajo de medio tiempo, y empezar a ahorrar para algo más permanente. Kevin y Sheila eran prácticamente familia, así que se sentía seguro, como la decisión correcta. Mis padres estaban encantados. «Es un gran primer paso», dijo mi papá. «Tienes mucha suerte de que te lo ofrezcan, deberías aceptarlo». Así que eso fue exactamente lo que hice. Mudarse fue bastante fácil. Kevin me ayudó a llevar mis cosas un sábado por la mañana. Su camioneta estaba cargada de cajas y los pocos muebles que tenía. Sheila había limpiado la habitación de invitados para mí. Estaba bien, más grande que mi propia habitación en casa, con una gran ventana que daba al patio trasero. Había un enorme roble que daba sombra al césped. Sentía que estaba entrando en una vida diferente, como si finalmente estuviera haciendo algo por mí mismo. Las primeras semanas fueron tranquilas y casi demasiado cómodas. La casa era lo suficientemente espaciosa como para tener mucha privacidad. Llegaba del trabajo, me hacía un sándwich o calentaba algunas sobras, y luego me instalaba en mi habitación para ver televisión o jugar videojuegos. Rara vez veía a Sheila o Kevin, excepto de pasada. Kevin solía pasar la mayoría de sus tardes en el garaje, trabajando en su vieja camioneta, mientras Sheila, por otro lado, se mantenía ocupada con las tareas del hogar o viendo sus programas favoritos en la sala. No me molestaba, apreciaba el espacio, era tranquilo. Pero no mucho tiempo después las cosas comenzaron a cambiar. Recuerdo la primera vez que noté que algo estaba mal. Era una tarde de miércoles. Había salido del trabajo un poco temprano, mi turno fue recortado, y esperaba con ansias una tarde de relajación antes de la ajetreada jornada del fin de semana. Al entrar en el camino de entrada, vi a Kevin salir de la casa pisando fuerte, su rostro retorcido, espumando de rabia. Al principio ni siquiera me vio, estaba demasiado concentrado en meterse en su camioneta. Cerró la puerta tan fuerte que lo escuché desde dentro de mi coche, y salió del camino a toda velocidad, con los neumáticos chirriando mientras aceleraba por la calle. Me quedé ahí un momento, mirándolo irse. Nunca había visto a Kevin comportarse así. Siempre era el tipo ruidoso y jovial, el tipo que le gustaba hacer chistes y contar historias. Pero esta era una parte de él que nunca había visto. Pura ira, apenas contenida. No sabía qué pensar, pero supuse que todos tienen un mal día de vez en cuando y que algo simplemente lo había enfadado. Cuando entré en la casa, el aire se sentía pesado. El silencio ya no era el tipo de paz al que me había acostumbrado. Se sentía sofocante. Pude oír sollozos suaves que venían de la sala, y al girar la esquina, vi a Sheila sentada en el sofá con la cabeza entre las manos, llorando. «¿Sheila?», la llamé. Al principio no respondió, pero cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos y su rostro lleno de lágrimas. En cuanto me vio, se limpió la cara rápidamente y forzó una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Oh, hola, no te oí entrar». «¿Está todo bien?», dudé, sin saber cómo responder. «Sí, acabo de salir temprano del trabajo». «¿Estás segura de que estás bien?». Ella agitó la mano quitándole importancia a mi preocupación. «Oh, es una tontería, no te preocupes. ¿Qué tal un poco de almuerzo?». Justo iba a hacer algo. Abrí la boca para preguntar más, pero la forma en que se movió y cómo cambió de tema tan rápidamente me hizo detenerme. Sentí que me estaba apartando de algo que no debía ver. No insistí, aunque cada instinto me decía que algo estaba muy mal. En su lugar, solo asentí y la dejé irse a la cocina. Después de eso, las cosas dentro de la casa cambiaron por completo. Al principio fueron solo pequeñas cosas, cambios sutiles en la forma en que Kevin y Sheila interactuaban entre sí. Noté cómo Kevin comenzó a hablarle. Su tono era más frío, más condescendiente. Hacía pequeños comentarios por lo bajo cuando pasaba junto a ella, comentarios sobre que no limpiaba lo suficiente o que la cena estaba tarde. Sheila solo sonreía y lo disimulaba, pero noté cómo sus manos temblaban cuando creía que yo no la veía. La tensión dentro de la casa creció y creció, y me encontré andando de puntillas, tratando de evitar a ambos. Kevin pasaba más tiempo bebiendo en el garaje. Sus latas de cerveza se acumulaban más rápido que antes.
No pasó mucho tiempo antes de que empezara a oír sus peleas por la noche. Al principio solo eran voces elevadas, discusiones acaloradas detrás de puertas cerradas. Nunca podía entender realmente lo que decían, pero el tono era inconfundible. Ira, frustración, resentimiento. Una noche, sin embargo, las cosas se intensificaron. Estaba acostado en la cama, tratando de bloquear los sonidos habituales de sus peleas, cuando algo pesado chocó contra la pared. El sonido resonó por toda la casa, seguido de la voz de Sheila, aguda y desesperada. Luego escuché pasos fuertes. Al principio pensé que Kevin había salido otra vez enfadado, pero entonces lo escuché. No se había ido, la estaba persiguiendo. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Los pasos ahora eran más fuertes y rápidos, como una estampida por la casa. Mi mente corría tratando de armar lo que estaba pasando. ¿La estaba lastimando? Sentí que el estómago se me revolvía cuando escuché otro estruendo, esta vez más cerca, seguido de un grito agudo. Salté de la cama y agarré el bate de béisbol que guardaba en un rincón del armario. Mis manos temblaban mientras salía al pasillo. El pasillo estaba oscuro, pero podía escuchar los sonidos de la lucha, los sollozos de Sheila y la respiración pesada de Kevin, sus gritos furiosos y arrastrados. Se estaban acercando. Me quedé ahí, congelado, sin saber qué hacer. Podía oír los pasos acercándose, retumbando por la casa. La casa en la que vivía tenía un pasillo largo con un par de giros, pero podía notar que estaban justo a la vuelta de la esquina. De repente Sheila apareció en la penumbra, tambaleándose por el pasillo, su rostro pálido, sus ojos llenos de miedo. Me vio y corrió hacia mí, agarrando mi brazo con sus manos temblorosas. «Por favor», gimió. «Ayúdame, él va a...». Antes de que pudiera terminar, Kevin dobló la esquina. Estaba claramente borracho, su camisa manchada de cerveza derramada, y su rostro enrojecido, sus ojos desorbitados y enrojecidos, como si ya no estuviera del todo consciente. Se tambaleó hacia nosotros, usando la pared para apoyarse mientras se acercaba más y más. No pensé, simplemente reaccioné. Levanté el bate y lo balanceé. El bate conectó con su cabeza y eso fue todo. Kevin se desplomó en el suelo, inconsciente, su cuerpo cayendo como un saco de ladrillos. Por un momento todo quedó quieto, demasiado quieto. Podía oír el suave zumbido del refrigerador en la cocina, el suave tic-tac del reloj en la pared, pero la casa, el aire mismo, casi parecía contener la respiración, esperando que algo más se rompiera. Honestamente, en ese momento pensé que estaba muerto. Sheila estaba temblando a mi lado, su mano aún aferrada a mi brazo. Podía sentir su pulso acelerado a través de sus dedos. Me quedé allí, con el bate en la mano, mirando el cuerpo inmóvil de Kevin. Mi mente corría tratando de ponerme al día con lo que acababa de pasar. Entonces, para mi alivio, vi que el viejo empezaba a moverse y a gruñir. Lo había noqueado completamente. «Oh, Dios mío», susurró Sheila. ¿Qué hacemos?» Parpadeé y me sacudí del aturdimiento. «Necesitamos llamar a la policía ahora». Sheila asintió pero no se movió, aún mirando a Kevin con los ojos desorbitados y una mezcla de miedo e incredulidad. Busqué mi teléfono, mis dedos torpes mientras marcaba el número de emergencias. La operadora respondió rápidamente y tartamudeé mientras explicaba lo que había sucedido y dónde estábamos. Me dijo que me quedara en la línea hasta que llegara la policía, pero ya no podía concentrarme en su voz. Todo lo que podía pensar era en Kevin. ¿Y si se despertaba? ¿Y si no estaba inconsciente por mucho tiempo? Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente escuchamos el sonido de las sirenas llenando el aire. Pude ver las luces parpadeantes a través de las ventanas, el resplandor rojo y azul reflejándose en las paredes. 2 policías irrumpieron por la puerta principal, con las armas desenfundadas. Solté el bate rápidamente y levanté las manos para mostrar que no era una amenaza. Sheila se desplomó en el suelo, sollozando incontrolablemente mientras los oficiales esposaban a Kevin y lo apartaban a un rincón, todo el tiempo gritando que todos salieran de su casa. Di mi declaración. Expliqué todo lo que había sucedido, al menos desde mi punto de vista, pero todo se sintió como un gran borrón, como si lo estuviera viendo desde fuera de mí mismo. Mientras se llevaban a Kevin, uno de los oficiales se me acercó, su rostro era serio. «Hiciste lo correcto, chico», dijo.
Esta no es la primera vez que hemos sido llamados a esta casa. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había estado viviendo ahí durante unos meses, completamente ajeno a lo que estaba pasando justo debajo de mi nariz. Sabía que algo andaba mal, pero no había hecho nada al respecto hasta que casi era demasiado tarde.